Shalom, bienvenidos a Abrazando el Mundo, el nuevo programa de Hidabrut, la organización judía más grande del mundo, que llega a más de 8 millones de personas en todos los rincones del mundo. En este programa vamos a tener historias inspiradoras de mujeres líderes que están influenciando sus comunidades, que aman la Torá y el judaísmo y vienen aquí a inspirarnos, a contarnos, a darnos esa fuerza que todos necesitamos. Yo soy Haya Bisker y es un honor estar aquí con ustedes y esto es Abrazando al Mundo y la aventura comienza ahora. En el programa de hoy nos acompaña mi querida amiga y rabanit Débora Ben Shimon. Bienvenida. Gracias. Débora. Es un honor tenerte aquí. Viniste desde Miami para estar aquí con nosotros, para contarnos tu historia, para inspirarnos. Entonces, permíteme agradecerte y darte la bienvenida y preguntarte. Has vivido en muchos países. Naciste en Argentina, después fuiste a Guatemala, Colombia, Miami. ¿Cómo es esta jornada? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a Hidabrut de estar aquí. Muchas gracias. A ver, creo que desde que el alma baja a la tierra tenemos una jornada, ¿no? De ir de aquí para allá. La mía fue de ir de muchos países de un lugar a otro por el trabajo de mi marido como rabino. Y cuando me empecé a mudar de un lugar a otro, siempre mi abuela me decía que de donde yo me sentaba, de ahí tenía que hacer un jardín. Entonces, en cada lugar donde yo me senté, Colombia, Guatemala, hice un jardín. Wow. Entonces, en vez de recordar en Colombia la carne argentina, en Colombia me acostumbré a comer las arepas. En Guatemala me acostumbré a comer las tortillas. Y en Miami, pues no me acostumbré mucho a la pizza, pero me acostumbro. Esa es la parte de la resiliencia del viaje, ¿no? Te adaptas. ¿Sí? Busco lo mejor de cada lugar. Bueno, pero cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a todas estas jornadas tan diferentes? ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo saliste de Argentina? Salí de Argentina en el año 93, pero antes de eso, cuando me casé en el 86, salí a Entre Ríos, que son las colonias judías más antiguas, que es como a 4 horas de Buenos Aires. Y después ya me fui a Colombia 10 años, después volví a Argentina 1 año, y después salí a Miami, y después salí a Guatemala 3 años y volví, y hace 20 años ya que estoy en Miami. Entonces esa es mi travesía, que lo hice porque, bueno, mi marido, como te decía, es rabino y creo que porque Dios sabe que a mí me gusta viajar y conocer culturas. Entonces Dios habrá dicho, bueno, le voy a dar a ella lo que le gusta. Y bueno, viajé y me adapté. ¿Cómo es ser judío en Colombia? A ver, en cada lugar el judío adopta mucho la cultura de donde está, ¿no? Y el judío caleño, que es donde yo estuve en Cali, tiene la alegría del pueblo caleño. Mis hijos, los más chiquitos, los dos son caleños y tienen esa alegría. Pero tiene una connotación muy específica porque yo viví en toda la época de la guerrilla. Wow. Entonces me tocó una comunidad judía con mucho temor, con muchos secuestros. Me tocó vivir 5 secuestros. Wow. Me tocó vivir que mataban gente, me tocó vivir frente al cartel de Cali, a los Rodríguez Orejuela. Wow, entonces, digamos, fue como un libro de experiencias, ver cuerpos muertos. Por favor. Pero yo sabía que Dios tenía una misión para mí, así que todo eso era como ajeno a lo mío. Entonces, la comunidad judía de Cali vive con esos miedos, ¿no? Por lo menos en ese momento. Entonces, a veces... Sí, pero al margen del miedo, ¿es diferente ser judío en Colombia, en Guatemala, en Argentina, en Miami? ¿Cómo es eso? Por lo que te acababa de decir, que el judío adopta la cultura del lugar también. Entonces la idiosincrasia cambia. Entonces, por ejemplo, yo llegué de Argentina, donde es un estereotipo de personalidad, de comunidad, de cultura. Y llego a Colombia, donde no es así, donde no todo se habla tan de frente como nosotros, todo tiene más resquemor, hay que decirlo proper. Y hasta, más polite. Sí, más polite. Como te comentaba ayer, de que yo soy muy laissez-faire en la educación, de dejar hacer a mis hijos, y llegaban y mi hija se sacaba los zapatos en la sinagoga.
Y eso era como, ¿cómo le vas a dejar sacar los zapatos en la sinagoga? Y dice, pero bueno, es un niño. Y bueno, esas cositas como que me iba acostumbrando. Bueno, y al fin y al cabo uno quiere vivir en paz. Entonces yo también fui aprendiendo de la cultura caleña. Y hoy en día agradezco mucho lo que yo también adquirí de la comunidad judía caleña. Qué lindo. Mucho. Qué lindo. Bueno, y eres la única mujer observante en tu familia. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, no ha sido fácil. Creo que me hiciste la pregunta y me dio como, ay, no ha sido fácil porque aparte yo hice Teshuvá hace 40 años, cuando la comunidad judía argentina no era muy común. Y yo venía de una familia muy liberal, muy desconectada del judaísmo. Entonces no había, mi mamá no sabía cómo tratarme, mi familia no sabía cómo tratarme. Mis hermanos, cuando ya les dije que no les iba a dar un beso, etcétera, no les fue fácil. Y me sentí un poco aislada, me sentí un poco sola, hasta que gracias a Dios tengo un marido excelente, la cual siempre busca las buenas relaciones. Y el Rebbe siempre decía que de Lubavitch que no hay, que a la familia no es con quien uno tiene que acercarlos, salir al Yahadut, sino que uno tiene que, más que todo, tener paz con ellos. Y cuando yo entendí su posición, fue cuando empecé a poder unir caminos. Pero no fue fácil, porque a veces hasta le daba vergüenza de que yo era religiosa. Wow. Y porque en mi casa son todos muy cultos, muy profesionales. Pero bueno, la vida hace que a través del amor y la comprensión y la paciencia, todo se junte, ¿no? Porque la familia es lo más importante que hay, es lo que mejor, es lo que me han enseñado, ¿no? De cierta forma, ese amor y esa paciencia ha sido la manera en que los has influenciado. Así es. El amor y la paciencia. Una gran palabra, ¿no? Unas dos grandes palabras. Total. Y cuéntanos cómo es ser mamá y criar hijos en la jornada nómada de Débora Ben Shimon. A ver, muchas veces mis hijos me decían, pero no tenemos una casa y no compramos una casa. Y yo siempre les decía a ellos, ¿saben qué? Uno en la vida tiene cosas más importantes que las tienen que perdurar. Y uno de ellos es los valores, el amor y la familia, como te dije antes. Y esas son las maletas que vamos a llevar a todos los lugares. Qué lindo. Entonces, a partir de los movimientos, había una cosa estática, que es la contención de la familia. Y eso es lo que yo les enseñé a mis hijos. Eso es lo único que se lleva en la vida. Como llevar un hogar adentro. Exacto. A pesar de los cambios. Los cambios, siempre hay cambios en la vida, pero hay cosas que no pueden cambiar, que tienen que ser sólidas en tu ser y en tu espíritu. Y eso es lo que yo, y creo que es lo que mis hijos son ahora. Bueno, ahora quiero que hablemos de una de las cosas más tristes y desafortunadas que puede pasar a un ser humano en la existencia, y es el fallecimiento de tu hijo Sholem. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco la historia. Pues uno nunca espera eso, pero cuando pasó lo de Sholem, mira, te estoy contestando y se me hace como un blanco. Cuando pasó eso, lo primero que se me vino a la cabeza es como Rabanit, me toca muchas veces ir a la Shiva, a la Shivot. Y siempre uno cuenta el cuento del Baal Shem Tov, de que a una señora se le murieron sus hijos y no sabía cómo decirle a su marido. Y cuando el marido llega, ella le dice, si alguien te presta 2 diamantes, ¿qué haces? Y el Señor dice, devolverlos. Entonces ella contesta, Hashem nos prestó 2 diamantes y se los llevó. Y es un poco la historia que yo contaba y que de repente me la tuve que contar a mí. ¿Cómo es contarse esa historia? Pues es un cuento que no quería oír, ¿no? No quería oír esa historia, pero sabía que Dios tenía un plan. Yo sé que a un ser humano le pueden pasar cosas, pero no eso. Y justo fue la Parashat a Jareimot, donde Aarón calla cuando se le mueren sus hijos. Wow. No es que calla, sino que no pregunta. Y eso a mí me ayudó a realmente entender que no podía preguntarle a Dios por qué había pasado. Y como dice una amiga, hay ventanillas que nadie te contesta. Y yo sabía que Dios no me iba a decir por qué, pero sabía que tenía algún objetivo. Y fui encontrando mi objetivo de lo que me sucedió
y poder encontrar el crecimiento a partir de una pérdida tan grande, ¿no? Porque una madre, y lo digo en mi película, cuando... Ya vamos a hablar de tu ya película. Vamos a hablar de eso, pero digo, cuando pierdes un hijo, tienes dos posibilidades. O te tiras a la tumba con él o vivís por los que te quedan. Y yo decidí vivir por los que me quedaban. Sino que, ¿qué mensaje les estoy dando? Y después de lo que pasa aquí en Israel, que muchas madres pierden hijos, yo no soy nadie, absolutamente nadie. Me pasa igual que a todas. Wow. ¿Qué fue lo que pasó con Sholem? ¿Cómo falleció? ¿Qué pasó? Él nunca andaba en bicicleta y Menachem, el tercer mío, siempre andaba en bicicleta. Y esa noche estaba hablando conmigo, Sholem, en la cocina, y Menachem me dice, mamá, antes del lockdown por el COVID me voy a andar en bicicleta. Y Sholem dijo, espérame, voy con vos. Fue las últimas palabras que él dijo. Wow. Y a los 20 minutos nos avisan que hubo un accidente. Wow. Y estuvo 3 días en el hospital. Y fue, todo lo que pasó parecía milagroso. Y el amor que nosotros recibimos fue increíble. Y resultó ser que un niñito de 7 años había tocado el corazón de 10.000. Y este era Sholem. Eso es lo que Porque sucedió. la comunidad estuvo con ustedes con mucha solidaridad y se unieron miles de personas. Miles de personas. Eran los grupos de Telim de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, Wow. España, Sudáfrica, Israel, Sudamérica. Y la cantidad. Increíble. Y lo que más llamó la atención era el día de su levaya, el día que estuvimos en el cementerio. El administrador, él me dice, nunca vi una cosa así, nunca vi. Y él era un niño muy simple, era un niño... ¿Cómo era? Era muy simpático, como todo caleño. Tenía su carácter, pero a cada persona la hacía sentir que era la mejor persona del mundo. Wow. Y es un don eso, ¿no? Vos estás con alguien y decir, es mi mejor amigo. Todo el mundo creía que yo era el mejor amigo de todos. Wow. Tenía esa capacidad de amar a las personas y de darse totalmente, de nunca juzgar. Era un muchacho que cuando hablaban la Shonara, se iba. Hay cuentos, porque yo tengo muchos cuentos de los amigos, donde empezaban bueno, tú sabes, adolescentes, y él se levantaba y decía, si no paran de hablar, me voy. Wow. Y una vez lo probaron y siguieron hablando y él se paró y se fue. Entonces, era una persona que realmente tenía esa capacidad de amar. Y lo que pasó nos dijo que a pesar de que uno a veces tiene hijos que los aprecia, ¿no? Como digo, bueno, tengo un buen hijo, todos tenemos buenos hijos, mis 4 hijos son hermosos. Pero bueno, su fallecimiento nos hizo ver que le había influenciado a muchas personas. Wow. Cuéntanos un poco de esa historia del papelito que encontraste que Sholem me había dejado y que te inspiró para moverte a muchas cosas después. ¿Cómo fue eso? Él era un niño muy respetable. Mis hijos todos tienen un kibud Av Va'em muy grande. Creo que tienen el mérito de mi marido. Y él tenía un papel en su techo que yo pensé que era un papel que era para recordarle sus tareas, porque a veces se olvidaba. Sí. Y yo no soy mucho de revolver en las cosas de mis hijos, pero en ese papel cuando él falleció lo bajé. Ajá. Y hablaba del respeto que él tenía con sus padres y que iba a honrar siempre a sus antepasados y que siempre iba a poner una sonrisa Wow. en su cultura y en sus padres. Espectacular. Y ahí me di cuenta de dónde estaban los valores de él, ¿no? Que era para él lo principal, su judaísmo. Era su filosofía de vida. Sí. Honrar a los padres, amar a sus valores, amar su pueblo. Sobre todas las cosas. Y eso es lo que te inspira a hacer una película de cine. Sí, un documental. ¿Qué tiene que ver el papelito y la película? ¿Cómo es? O sea, en la película se refleja sus valores y el respeto que él tiene,
La motivación de la película fue realmente porque él quería ser el primer jugador de fútbol con kippah y mostrar al mundo que él podía ser siendo un judío orgulloso a pesar de hacer deporte. Y yo cuando él fallece le prometo en su legado, como legado, que iba a ser sus sueños realidad y que iba a ser un partido con la kippah. Y hay una historia con David Beckham, que es el jugador de fútbol, y mi hijo. No voy a contar toda la historia, pero David Beckham se entera de ese orgullo que tenía Scholem. Tú le escribes a David Beckham. Yo escribe un artículo en el Miami Herald a partir de una historia, porque David Beckham, su abuelo era judío, y él va al cementerio con kippah. Y cuando Scholem decía, ¿en qué equipo me van a aceptar con kippah? Digo, bueno, mira, a lo mejor David Beckham te puede hacer entrar al Inter Miami. Y ahí quedó la historia y Scholem quedó feliz. Cuando la historia de Scholem, porque toda la comunidad de Miami, no solo los judíos se enteraron de Scholem, nos llaman para una entrevista a mi hijo, se habla de esa historia y yo empecé, bueno, ¿cómo hago para realmente que David Beckham esté enterado de esto? Sí. Y se enteró y nos mandó una carta, nos mandó una camiseta del Inter Miami que dice Benchi, número 3, por honrar la kippah, por honrar su judaísmo. Wow, qué historia. ¿De qué se trata la película? Bueno, la película empezó siendo de hacer los sueños de Scholem realidad, pero me di cuenta que Scholem en realidad lo que quería es un mundo de valores y de principios, porque él no toleraba los no principios y los no valores. Era muy estricto en el buen sentido con eso, ¿no? Como que hay cosas que no se pueden modificar, hay cosas que tienen que ser yashar, rectas. Y entonces la película terminó siendo un mensaje de valores, de resiliencia y de ser orgulloso de ser judío, que hoy nos falta tanto, porque hay muchos jóvenes, inclusive no es casualidad que la película se estrena ahora cuando muchos chicos en Estados Unidos tienen temor de mostrar que son judíos, tienen miedo. Hoy en día en Boston las chicas cambian su nombre porque tienen miedo de todo lo que está pasando. Y la idea es que, bueno, siempre pueden pasar cosas, pero nosotros tenemos que ir con cara alta mostrando quiénes somos. Be proud to be Jewish. Ese es el mensaje. ¿Cómo fue el proceso de hacer una película? ¿Tenías experiencia? ¿Alguna vez te imaginaste? ¿Cómo hiciste una película? Siendo una rabanit, con el servicio a la comunidad. ¿Cómo encontraste los recursos, las personas? ¿Cómo hiciste el guión? ¿Cómo es hacer una película? A ver, yo tengo una característica que también la tenía Scholem y creo que todos mis hijos, de never give up, nunca pararse. Okay. A mí las cosas no me paran y yo quería hacer esa película sin dinero, pero no quedé muy racional diciendo, bueno, pero necesito dinero, Fui haciendo como cuando te dicen, tenés 20 invitados para Shabbat y solamente tenés un pollo. ¿Qué haces? Agarras el pollo, lo desmenuzás, le pones papa, le pones... Eres creativo. Exacto. Eres creativo. Okay. Recursivo. Recursivo. Y lo mismo fue con la película, con pocos recursos. Empecé a buscar, me fui a Colombia porque es más barato y yo tengo mucho, me gusta mucho estar con los colombianos. Gracias. Y fue muy largo el proceso porque a veces no había dinero y me costó hasta que siempre Hashem manda ángeles. Y fue muy largo el proceso porque el guión no se podía hacer, porque se había filmado mucho sin un guión. ¿No? Había venido alguien a filmar, a los amigos de Scholem, y no había un guión. Y 2 colombianos me salvaron el guión. Siendo no judíos, me salvaron el guión. Y entendían todo. Les tuviste que explicar. Les tuve que explicar, pero ellos fueron los que me dijeron en un momento, tenés que darle más fuerza al Be Proud to be Jewish. Un no judío me vino a decir eso. Y ese es tu mensaje. Ese es el mensaje. ¿A dónde quieres llegar con ese mensaje? Al corazón de cada persona, al corazón porque mi fundación, que tiene el nombre de Scholem Corazón Valiente, que es empoderar a estos jóvenes a través del empoderamiento, la identidad y la motivación. Es que estos jóvenes, esta generación de millenniums, de generación Z, que realmente no es una generación fácil, que sigan siendo orgullosos de quienes son, de que los valores de alrededor no se empoderen de ellos, sino que ellos se empoderen al medio ambiente, al medio donde están, ¿no? Que nosotros seamos la luz para los demás, no que los demás influencien sobre nosotros.
Y esa es un poco mi motivación de esta película. Y por eso también creo que no es casualidad Ashgaha Pratit que sale en este momento. ¿Tú crees que la situación de los jóvenes es igual en la diáspora que en Israel? ¿El mensaje sería el mismo? Yo creo que sí, porque esto tiene que ver con el corazón. Y creo que el corazón lo tenemos todos iguales. Y creo que como hoy vivimos en un mundo tan globalizado, las ideologías se globalizan más. Ya no es tan diferente si bien las situaciones son diferentes políticamente, pero como todo está tan, por el social media, tan unificado, hoy no creo que haya diferencia en lo que necesite un chico de Israel, que lo que necesite un colombiano, que lo que necesite un americano. ¿Cómo es tu vida comunitaria en Miami? ¿Cómo es tu comunidad? Fabulosa. Colombianos. Colombianos. Que viven en Miami. Tengo una comunidad increíble. Nos han apoyado en esto, pero impresionante. Más allá de nuestra comunidad, Baruch Hashem, tengo que decir que mi esposo y yo tenemos como nuestro espacio en Miami, queridos. Más con los latinos que con los americanos, pero también con los americanos. Mi marido es un rabino excelente. Es mi rabino preferido. Es un hombre muy dedicado, muy humilde, muy generoso. Y mis hijos son a la par. Entonces vivimos felices en Miami porque me gustaría estar en Israel viviendo, pero en este momento creo que la diáspora necesita a Israel y Israel necesita a la diáspora también. Claro, claro. Y si pudieras mandar un mensaje aquí como la primera mujer ortodoxa, judía, latina, que hace una película de cine para promover la identidad judía, un mensaje a tu familia, ¿qué le dirías a tu esposo, a tus hijos? A ellos solo les diría gracias. Gracias por tenerme la paciencia. Gracias por darme el amor y el apoyo y de saber que muchas veces no tenían ganas de venir quizá a grabar. Cada uno en esta experiencia lo vive a su modo y nunca uno. Entonces lo único que tengo para decirles a mis hijos y a mi marido es gracias. Gracias. ¿Y hay algún mensaje que quieras decirle al público que nos está viendo en muchos rincones del mundo? Sí, que cuando tengan algo en el corazón y que tengan una idea para hacer, no es casualidad, es Dios que te manda esa idea para hacer. Y hay que buscar todos los medios para poder hacerlo y para poder llegarlo a su fin. Porque creo que Dios, a cada uno tiene una trayectoria y mi trayectoria y la de cada uno es que tenemos una misión en esta vida y cuando nos mandan esa idea hay que sacarla adelante. Hay que hacer el esfuerzo de sacarla adelante. Total. Pues muchísimas gracias, Rabanit, por estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer conocerte, conocer tu historia. Esperamos poder ver la película muy pronto, que todas las personas que están viendo se animen a verla y a propagar ese mensaje de valores tan importante para este momento, para todo el pueblo de Israel. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en tu programa y darme la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por compartir estas historias inspiradoras aquí en Abrazando al Mundo. Y antes de terminar, quiero invitarlos a que demos un tour por Hidabrut para que conozcan esta organización maravillosa que llega a más de 8 millones de personas en el mundo, la organización judía más grande del mundo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Soy Haya Bisker y es un placer para mí. המנהל הרוחני של הידברות. שלום שי. סתם מעניין ושמח טוב שהגעת אלינו. ובעצם בין כל הפרויקטים אחראי גם על פרויקט מתחברות. אפשר להגיד, זו גולת הכותרת של בכלל, של העולם היהודי. המצווה הזו היא מצווה ששומרת על התא המשפחתי. איש, אני מציע לך להיכנס להמשך המחלקה, לחדרים הנוספים, למוקד הראשי, שם יש עוד עשרות רבניות ופעילות. למדו איך להתחבר לאנשים שמעבר לקו. אחד מהמצוות המיוחדות ביותר, הבסיסיות ביותר, בעולם היהודי, בבית היהודי, הוא טהרת המשפחה. שלום, סליחה שמפריעים לכם באמצע עבודה, אנחנו רואים שאתם עסוקות מאוד. אולי תסברנה לי מה בעצם קורה פה במוקד הזה? אני רואה שזה 24 שעות ביממה.
נכון. 24 שעות ביממה זה פועל מכיוון שיש כל כך הרבה פניות מהארץ ומהעולם. בעיקרון כל בת שמתקשרת, כל אישה שפונה אלינו, זה עולם ומלואו. ואז הן מתקשרות ושואלות, תגידי, בערב של הפרשת חלה דיברו על טהרה. מה זה? מה זה טהרה? את יכולה לתת לי קצת מידע? אין אצלנו הבדלים של רמה רוחנית, של ידע, כי כל מי שהחליטה להרים טלפון ולהתקשר ולשאול, יש לה בעיה, ואנחנו כאן כדי לתת מענה. ואז אנחנו כמובן מסבירות להן מההתחלה, מה זה בכלל טהרה, למה אישה צריכה טהרה, על כל התהליך ועד ההגעה של המקווה. תתקשרו אלינו, אנחנו ניתן לכם את המידע המתאים, המושלם, בכמה שיותר קצר וקל, כדי שתרוויחו את המצווה הזאת בשלמות. אז עכשיו זה ברור, אתן מתחברות, אתן רוצות בית יהודי אמיתי, אתן רוצים טהרת משפחה. לא תמיד אתן יודעות איך. בשביל זה, מתחברות של הידברות.